Este video es la cuarta parte de nuestra serie titulada Conociendo los detalles del rapto, especialmente en la manera en que aparece en la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Les sugiero a que escuchen las primeras tres partes, si no lo han hecho, para modo de seguir el contexto de esta enseñanza. Hoy vamos a continuar inmediatamente donde nos quedamos en el video anterior y voy a mencionar que el libro de los Hechos queda aún más claro cuando entendemos el tiempo entre el festival de Pentecostés y el festival de las trompetas. Este tiempo intermedio entre estos dos festivales también es una prefigura de la liberación de Israel en el libro del Éxodo. En la tercera parte de esta serie vimos que el Cristo trajo el verdadero cumplimiento profético de la Pascua y los panes sin levadura, como se nos afirma en los 4 evangelios. Después de la Pascua y los panes sin levadura, sigue el Festival de Pentecostés, que también se cumplió proféticamente en Hechos capítulo 2. Después de Pentecostés le sigue el Festival de las Trompetas. Pero notamos, escuchen esto, notamos que el Festival de las Trompetas nunca llegó a su cumplimiento. El Festival de las Trompetas nunca llegó a su cumplimiento profético en el Nuevo Testamento, aunque se anticipaba con gran expectación durante el periodo de tiempo de los Hechos. Era algo inminente. Este Festival de las Trompetas estaba a punto de cumplirse proféticamente. En aquel tiempo, y con esta gran esperanza, el apóstol Pablo hacía mención de las trompetas en sus epístolas que escribió durante ese periodo de los Hechos. Notemos que lo menciona en Primera de Corintios capítulo 15, verso 52, donde dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, ¿notaron eso? Nosotros se refiere al apóstol Pablo y los creyentes que existían en aquel tiempo. Seremos transformados. ¿Cuándo? A la final trompeta. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, el apóstol Pablo dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, noten esto, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero no sucedió el cumplimiento profético del Festival de las Trompetas en la manera en que se describe aquí en estos dos pasajes. Nunca llegó, no se cumplió. Ahora, la pregunta importante es: ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no sonaron las trompetas? ¿Y por qué no descendió el Cristo en aquel tiempo? El libro del Éxodo, con sus prefiguras y sombras, nos da una clave para entender este retraso de tiempo entre Pentecostés y las trompetas. Veamos ciertos detalles. La liberación y la salida de Egipto a la tierra prometida no fue una salvación por la fidelidad de Israel. De hecho, Esteban, en su discurso en el libro de los Hechos capítulo 7, nos da un cuadro muy infeliz de Israel. Se nos dice que Israel murmuraba, frecuentemente se quejaban, miraban hacia atrás a las vasijas de carne de Egipto y dudaban constantemente. Pero Dios,
el Dios de Israel, fue fiel a sí mismo. Notemos las declaraciones tan claras de por qué el Señor trajo a Israel a la tierra prometida. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versos 6 al 9, el profeta Moisés, hablándole al pueblo de Israel, les dice: porque tú eres pueblo santo para Yahvé tu Dios, y a ti te eligió Yahvé tu Dios de entre todas las naciones que están sobre la faz de la tierra, para que le seas un pueblo amado. Noten los versos 7 y 8. No porque sean los más numerosos entre todas las naciones, fue que Yahvé se agradó de ustedes y los eligió, pues ustedes son los más pequeños entre todas las naciones, sino es porque Yahvé los ama. ¿Notaron eso? Es porque Yahvé los ama. ¿Y para qué? Y para confirmar los juramentos que hizo a sus padres. ¿Cuáles padres? Los padres de los israelitas, Abraham, Isaac y Jacob, para confirmar los juramentos que hizo a sus padres, que Yahvé los sacó con mano poderosa y los libró de casa de esclavitud, del dominio de Faraón, rey de Egipto. ¿Y para qué? Para que reconozcas que Yahvé tu Dios es Dios, el Dios fiel, que reserva el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, como ven, aquí tenemos unas razones tan claras. Pero ahora escuchen esto. Estas declaraciones que muestran la fidelidad y el amor de Yahvé Dios por Israel, nos muestran también que tratar de transferir o reemplazar estas declaraciones que pertenecen exclusivamente a Israel, transferirlas a la iglesia de hoy, es un gran error. Transferir o reemplazar la tipología del grupo original a otro grupo no exalta la fidelidad de Dios, sino que la niega. Pasemos a otro pasaje. En Deuteronomio capítulo 9, versos 1 al 6 dice: escucha, oh Israel, tú vas a cruzar hoy el Jordán para ir a destruir unos pueblos más numerosos y poderosos que tú, y ciudades grandes, fortificadas, con murallas hasta el cielo. Pasemos al verso 4, dice: no digas en tu corazón cuando Yahvé tu Dios los haya derrotado de delante de ti, diciendo: gracias a mi rectitud, Yahvé me ha introducido para tomar posesión de esta tierra, sino que es por causa de los pecados de estos pueblos que Yahvé los expulsa de delante de ti. Noten los versos 5 y 6 dicen: no es, no es, gracias a tu justicia, ni a la rectitud de tu corazón, que entras a tomar posesión de su tierra, sino que es por los pecados de estos pueblos que Yahvé tu Dios las expulsa de delante de ti. ¿Para qué? Para confirmar la palabra que él juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y para qué? Para que comprendas que no es por tu justicia que Yahvé tu Dios te entrega esta buena tierra para que la tomes en posesión. ¿Por qué? Por cuanto tú eres un pueblo de dura cerviz. Entonces, como ven de este pasaje, en el pasado como en el futuro, Dios afirma claramente que Él salva a Israel no por la justicia o fidelidad de ellos, sino por la justicia y fidelidad de Dios mismo. Y no es de extrañar que el apóstol Pablo haya escrito en la epístola a los Romanos, capítulo 3, versos 1 al 4, diciendo: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero,
Ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? La respuesta es, de ninguna manera. Israel encontró gracia. Dios los amó, los eligió y los liberó, no por lo que eran o por lo que hayan hecho, sino por su propia fidelidad a las promesas sin condición que Él había hecho. Cierto, algunos murieron bajo su juicio, pero dijo que nunca, nunca desecharía permanentemente a su pueblo. Pero escuchen esto, lo que sí es una gran contradicción, es decir, que las sombras y los tipos del Antiguo Testamento eran Israel, pero hoy representan o prefiguran a la iglesia. Esto realmente es un error muy grande. Enseñar o decir que nosotros somos el verdadero Israel, que nosotros somos el Israel de Dios, o que nosotros somos los 144,000 sellados de las tribus de Israel, o decir que algunos de nosotros son los 2 testigos del Apocalipsis. Todo esto es un gran error y una falsa enseñanza. Pero escuchen esto, los tipos, la tipología y las sombras del Antiguo Testamento acerca de Israel muestran el futuro de Israel, así de simple. Y cuando muchos enseñan lo contrario, están enseñando la teología de reemplazo, algo que niega la fidelidad de Dios hacia Israel, como acabamos de leer en las Escrituras. Ahora bien, continuemos con la historia del Éxodo, capítulo 12, versos 1 al 8, cuando el fiel Dios de Abraham, Isaac y Jacob saca a la nación de Israel de la esclavitud. Podemos ver claramente que celebran como un recordatorio la Pascua y los panes sin levadura. Después, Yahvé Dios los conduce directamente al monte Sinaí. Y aquí podemos ver que en el monte Sinaí, los festivales de Pentecostés y las trompetas realmente están unidas. Una sigue inmediatamente a la otra, de la misma manera que los panes sin levadura siguen inmediatamente la Pascua. Y noten esto, aquí, en este pasaje de Éxodo capítulo 19, se tipifica, se prefigura el rapto. ¿Escucharon esto? Pentecostés está claramente documentado en Éxodo capítulo 19 y será muy útil que ustedes que están escuchando hicieran una pausa y leyeran el capítulo completo. Ahora bien, revisemos este capítulo y noten esto. Israel habitaba al pie de la montaña Sinaí, mientras se hacían las vestiduras del sumo sacerdote y se construía el tabernáculo y sus utensilios. Estos objetos fueron hechos por aquellos que habían recibido dones espirituales. Ciertamente podemos ver aquí que esto fue un repartimiento de dones espirituales a un remanente en Israel. Esto también se puede ver en el libro de Números, capítulo 11, y es una sombra, es una prefigura del Pentecostés de Hechos, capítulo 2. Ahora, estos no son todos los aspectos de las festividades de Pentecostés y las trompetas, que se representan aquí comenzando en Éxodo capítulo 19. Pero antes de continuar, refresquemos lo que dice en el rapto
de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Con esto en mente, volvamos al Éxodo capítulo 19, y sabemos que cuando Yahvé Elohim llevó a Israel al monte Sinaí, hubo una serie de ascensos y descensos por parte de Moisés, por un periodo de tiempo de 40 días. Ahora bien, la siguiente es una lista de las características significativas y claras de los festivales de Pentecostés y las trompetas, en la manera en que se registran en Éxodo capítulo 19. Noten la tipología de Israel y para Israel. Primero, Éxodo capítulo 19, verso 1 dice, en el tercer mes. Este es el tiempo de Pentecostés, 50 días, o 7 semanas de la salida de Egipto. Segundo, Éxodo capítulo 19, versos 3 al 6. En el verso 5 dice, Israel, mi especial tesoro sobre todos los pueblos. En el verso 6 dice, serán un reino de sacerdotes. Escuchen esto. Pentecostés no se trata de la iglesia que es su cuerpo. Y cuando leemos en el Nuevo Testamento acerca de un real sacerdocio, una nación santa y un reino de sacerdotes, todo esto, aunque está en el Nuevo Testamento, no se trata de la iglesia la cual es su cuerpo. Lo vuelvo a mencionar. Mezclar y revolver relaciones no es manejar correctamente la palabra de verdad. Escuchen esto también. Era Israel en el Pentecostés de Éxodo capítulo 19 y es Israel en el Nuevo Testamento. Algo más. Noten que esta promesa de ser un reino de sacerdotes se le dio a Israel durante Pentecostés en el monte Sinaí, pero antes del sonar las trompetas. Tercero, Éxodo capítulo 19, verso 8. Israel entró en el pacto aceptando obedecer. Ahora, la ley no es el antiguo pacto, sino la ley es fundamental, es el centro en el antiguo pacto, como lo es también en el nuevo pacto, y como lo demuestra la lectura del profeta Jeremías, capítulo 31. Ahora, cuando el Nuevo Testamento dice que no estamos bajo la ley, no significa que la ley haya sido abolida, sino significa que no estamos bajo el veredicto de la culpabilidad de la ley. Cuarto, Éxodo capítulo 19, verso 9. Aquí el Señor viene en una nube para que Israel crea a Moisés, pero en el cumplimiento profético de esta prefigura será el Mesías, cuando el Cristo regrese al sonar de las trompetas. Para ese tiempo, Israel habrá sido y habrá pasado por muchas manipulaciones y explotaciones y engaños por falsos profetas y falsos cristos, falsos mesías, como lo dijo en Mateo capítulo 24. Para ese tiempo, solo reconocerán al que verán sentado a la diestra del poder, viniendo en las nubes, en las nubes.
Quinto, Éxodo capítulo 19, versos 10 al 25. En el verso 11, el Señor desciende. ¿Recuerdan que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17? El Señor descenderá. Aquí, el Señor desciende a la montaña, a vista de todo el pueblo. ¿Recuerdan que dice en Apocalipsis? Todo ojo lo verá. Los sacerdotes y el pueblo deben santificarse. Noten el verso 16. El Señor desciende al sonar la trompeta. Se oye una voz. Hay terremotos, truenos, relámpagos, humo espeso y fuego. Ahora, sería provechoso que los oyentes subrayaran las palabras comunes que se relacionan en Éxodo capítulo 19 con Primera de Corintios capítulo 15 y Mateo capítulo 24 y el libro del Apocalipsis. Ahora bien, de que hayan personas que leen este capítulo y realmente creen que el Antiguo Testamento se refiere a la iglesia, es algo muy difícil de comprender, pero también dan testimonio de la sutileza con que el enemigo ha engañado a estos, que pretenden practicar una hermenéutica sólida. Ahora, notemos la prefigura, la sombra que se encuentra aquí de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Aquí, en Éxodo capítulo 19, hay dos reuniones en este tipo rapto al sonar la trompeta. Uno, la nación de Israel se encuentra con el Señor a la base, al pie de la montaña. Cuando desciende al sonar la trompeta, ellos escuchan su voz. Pero noten esto tan interesante en Éxodo capítulo 24, verso 1. Hay un remanente que es honrado y suben a las nubes para recibir al Señor. Ahora bien, comparen por ustedes mismos este pasaje con Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Y también lo pueden comparar con Éxodo capítulo 24 versos 9 al 10. Y dado a que esta tipología es tan importante, volveremos a este pasaje más adelante en esta serie, cuando volvamos a examinar el rapto de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. También voy a mencionar, como un adelanto, que con todo esto, la iglesia, que es su cuerpo, no pierde nada, porque la iglesia también tendrá su manifestación en gloria, algo que será completamente distinto a este arrebatamiento de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Esto lo veremos según vayamos avanzando en esta serie.